tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Buenas tardes, vecinos, vecinas, amigos, amigas. En esta calurosa tarde de noviembre vamos a tener un programa muy interesante, igual que los anteriores y los que vendrán. Así es que les invitamos, como siempre, a ser parte de este programa, viéndonos, escuchándonos y también participando, comentándolo y también haciendo que otros y otras nos vean, invitando entonces a otros y a otras. Vamos a esta tarde a conversar de dos temas muy importantes. El primero, que tiene que ver con la salud mental en Chile, y también vamos a hablar del tema de las elecciones que estamos viendo. Vamos para eso a ver una primera nota y después conversamos. Cada 40 segundos, una persona en el mundo decide quitarse la vida. 727.000 en 2021. Mientras en muchas regiones esta cifra desciende, América Latina es la única donde aumenta y Chile se ubica como un caso emblemático. Un laboratorio social donde la promesa del progreso neoliberal ha derivado en una crisis de salud mental sin precedentes. En Chile, el relato del éxito se desmorona frente a los datos duros. Cada 6 horas, una persona se suicida. En la última década, el aumento es del 45%. Pero detrás del promedio hay rostros. Un aumento del 120% en niñas y niños entre 5 y 14 años, 18,5% en el caso de adolescentes y la tasa más cruda, la de los adultos mayores, con 22,1 muertes por cada 100.000 habitantes. Son las víctimas de un modelo que descarta a las personas. La psicología social constata diariamente la gran mistificación. El sistema nos hace creer que la opresión es depresión, que la explotación es estrés, que las heridas coloniales son baja autoestima. Se nos exige resiliencia para soportar lo insoportable. Mientras el 70% de los chilenos gana menos de 500.000 pesos líquidos, 600.000 jóvenes cargan con deudas universitarias impagables y el 80% de las pensiones son una burla. La ficción del esfuerzo individual se estrella contra la realidad de un sistema diseñado para el fracaso masivo. Frente a este dolor social, la respuesta del sistema es la psicologización. Como señala el académico David Pavón Cuéllar, la ideología burguesa nos impulsa a una introspección que nos hace ver adentro para no ver afuera. Se medicaliza la pobreza, se confina el conflicto al ámbito privado y se reducen los problemas estructurales a meros dramas psicológicos. La salud mental, que debería ser un derecho, se convierte en un privilegio de mercado. Quien puede, paga su terapia. Quien no, se hunde, se automedica o finalmente se suicida. Esta lógica no es un error, es el funcionamiento natural de un modelo socioeconómico que, como denuncia el economista Franz Hingelhammer, considera inútil todo lo indispensable: la convivencia, la paz, el cuidado. Lo útil, en cambio, es la destrucción, la guerra y el despojo. El Estado ha avalado la privatización de la salud,
la educación y las pensiones, generando la idea de que el bienestar es un privilegio individual, no un derecho social. Se nos ha robado no solo el presente, sino también el futuro. Frente a la medicalización de la miseria, surge una pregunta incómoda. ¿El desafío es tener más psicólogos o construir una sociedad donde la vida valga la pena ser vivida? La verdadera prevención no está en un fono de ayuda, sino en desmantelar el modelo que produce el dolor. Está en recuperar la salud mental como un derecho colectivo, en entender que nuestro malestar no es un defecto personal, sino el síntoma de un sistema patológico. La salida no es adaptarse, es transformar. Por los que ya no están y por los que resisten. Esta conmovedora nota sin duda nos toca en lo cotidiano. Estamos acostumbrados, al menos aquí en Santiago, a escuchar: estaremos parados en el metro, en la siguiente estación o en esta estación, algunos minutos por persona en la vía. Algunos son personas que bajaron a las vías del tren, pero otros son personas que se lanzaron a las vías del tren. Me parece que esta semana fueron 3 casos, la semana que ya terminó. Fueron 3 casos la semana pasada. Estamos hablando de una verdadera pandemia. Es algo que está prácticamente fuera de control. Recordemos también que el Costanera Center, esta especie de edificio que está ahí como una especie de triunfo del neoliberalismo en Santiago, en la ciudad de Santiago, una especie de torre de una muestra de gran triunfo, ¿no es cierto?, del neoliberalismo aquí en Chile. Significó la muerte de mucha gente y yo me imagino que sigue ocurriendo. Lo que es peor, cuando se lanzaba gente, para lo cual tuvieron que poner además después mallas y una serie de resguardos, había gente que sacaba fotos y se quedaba sacando fotos. A ese nivel hemos llegado de inconsciencia o de desadaptación. Estamos viviendo una situación crítica en Chile, en América Latina, pero Chile es el caso más tremendo. Y no nos olvidemos que este es el país en el cual el neoliberalismo es el extremo. Ojalá podamos hacer algo a tiempo. Vamos a seguir en esta conversación en un siguiente programa. Y vinculado a esto mismo, queremos recordar entonces ahora que estamos entre 2 momentos eleccionarios. Después de la primera vuelta viene una segunda vuelta en que se enfrentan 2 candidaturas, cuya diferencia es un progresismo neoliberal finalmente, porque es un progresismo neoliberal, socialdemócrata, y uno de extrema derecha, la extrema derecha, que obviamente da más susto. Entonces, para este nuevo proceso eleccionario, vamos a ver una segunda nota y vamos a presentar posteriormente a nuestro invitado de esta tarde.
Tras la primera vuelta presidencial y con los candidatos ya electos, una cosa une a ambas campañas: el desapego absoluto de las necesidades del pueblo en su conjunto. Ninguna de las medidas anunciadas y que serán revisadas para mejorar las votaciones en la segunda vuelta hablan de el acceso a la salud universal, la educación gratuita y de calidad para todos y todas, no más AFP, una vivienda digna, un salario ajustado a las necesidades de una familia y una vejez con una pensión decente para los adultos mayores. Usted quiere que el presidente, que podría ser usted, Sí. sin invocar estados de excepción más restrictivos, pueda igualmente ordenar, interceptar, abrir o registrar documentos, toda clase de comunicaciones, también arrestar a personas en sus casos en otros lugares distintos a cárceles. Así es. Y a pesar de las distancias entre los programas y el pueblo, en las comunas más pobres votaron por candidatos que se opusieron a subir el sueldo mínimo y a reducir la jornada laboral a 40 horas. Y esto es porque en Chile ya no se vota pensando en las mejoras materiales o económicas, solo porque quieren cumplir con un acto y evitar una sanción, es decir, votan por miedo, decepción, porque, al final de cuentas, les da lo mismo sufragar por uno u otro. Y es verdad, porque salir a la calle cada día es parte de la precariedad del entorno en que vivimos. La represión está a la vuelta de la esquina y la aplican todos los gobiernos de turno, no importando el color que tenga. Es así entonces como el ingreso vital, el hipotecaso o la eliminación de las UF en la salud y la educación pierden validez frente al fortalecimiento de Carabineros y la PDI para mejorar la vigilancia en el país, según indica la candidata que ofrece esto. Es que hemos estado obligados durante 40 o más años a vivir bajo el neoliberalismo en todas sus expresiones. Se instaló profundamente la impronta de que el objetivo en la vida es ser exitoso, de que ser pobre y vivir precariedades es el resultado de no tener 2 o 3 trabajos para poder alcanzar el fin de mes. Entonces, para convencernos de esto, nos obligan a votar cada 4 años con sus programas que no reflejan nuestra realidad. Y así llegamos a las votaciones de segunda vuelta. Estas son con una ayudita de sus amigos. Los unos les prestan los votos a los otros y todos amigos como siempre. Después se devuelven los favores y mientras tanto el país se cae a pedazos. Porque no habrá dinero para la salud, educación, vivienda ni pensiones. Todo seguirá igual. Las grandes empresas aparecerán ganando los millones y el pueblo pobre y marginado seguirá cada día más en la incertidumbre. Por ello, solo la organización sirve para cambiar esta situación. Retomar los comprando juntos, las mingas solidarias, los encuentros para discutir la realidad y dibujar las soluciones en conjunto. Esperar a que llegue una persona cada 4 años con sus promesas vacías de contenido no es una meta para los pobres. No nos dejemos engañar. Siendo uno solo, no lo lograremos, pero entre muchos, todo cambia. Bien, para esta conversación hemos invitado a alguien de la casa, por así decirlo, Revuelta TV, ahí lo vamos a presentar. Se trata del profesor Abner Vega Cabrera. Vamos a hacer una pequeña presentación. Hola, Abner. Hola, hola, Primero, ¿qué tal? Buenas tardes. Abner Vega Cabrera, 53 años, te echamos al tiro al agua. 4 hijos, hijas, profesor de enseñanza media en Historia y Geografía, educador, comunicador y analista popular. Ya a los 14 años te incorporaste, ¿no es cierto?, a la agrupación de estudiantes secundarios en Chillán, a la Juventud Rebelde Miguel Enríquez, y el año 87 fuiste elegido secretario del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres de Chillán por un año. El 89 ingresaste al movimiento Izquierda Revolucionario MIR del Ejército Guerrillero de los Pobres, Patria Libre MIR. Del 93 al 96 fuiste prisionero político detenido en la ciudad de Temuco, estuviste torturado, condenado a 3 años y un día de cárcel por la ley antiterrorista, del 95 al 2025 actualmente, militante de la organización política Inquietando desde el Margen, y del 97, ¿no es cierto?, elegido secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Biobío en Chillán, 2002 al 2025 coordinador de la Escuela de Verano Ernesto Guevara,
2006 a 2010, dirigente nacional de la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales, Anda Chile, sindicato, 2013 a 2020, integrante del comité editorial del periódico popular El Irreverente, 2023 a 2025, integrante del equipo de Revuelta TV. Por eso dije anteriormente que eres de la casa, ¿no es cierto? Y quien dirige ahí el programa, ¿no es cierto?, de ¿Qué dice la calle? Así es que bienvenido, antes que nada, Abner, en este programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá. Bueno, antes que nada comentarte, tú ya viste también, alcanzaste a ver, ¿no es cierto?, la primera nota, y te habrás dado cuenta que la primera nota tiene tremenda relación con este tema que vamos a conversar contigo ahora, porque había muchas cosas, ¿no es cierto?, que es decir, es como lo mismo, ¿no es cierto?, de alguna manera, solo que ahora estamos hablando del proceso eleccionario. Entonces, vamos a partir, antes, la primera pregunta que te quiero hacer, porque esto es como para largo, pero tratar de sintetizar, porque es largo el tema, ¿no? Lo primero, ¿tú te esperabas una votación tan alta de la derecha? ¿Te imaginabas algo así? Sí, la verdad es que los resultados de las elecciones no me sorprendieron mucho. Yo lo había planteado varias veces en el programa que dice La Calle, y yo había señalado que la primera vuelta era factible que ganara Jara, y que era muy probable que el segundo lugar lo obtuviera Kast. Lo que sí no me esperaba que la diferencia entre Jara y Kast iba a ser tan pequeñita, de menos de 3 puntos de diferencia. Eh, y tal vez no me esperaba tampoco que la votación de París iba a ser tan alta, cerca del 20%. Todo lo demás para mí era absolutamente esperable, que la votación total de la derecha iba a ser muy alta, que la votación de Jara iba a ser relativamente baja, que en el ámbito de la elección de congresistas, de diputados y senadores, la derecha iba a arrasar. Todo eso era absolutamente esperable, sobre todo porque el actual gobierno del Partido Comunista y del Frente Amplio, del cual Jara fue ministra, y es militante de uno de los partidos de ese conglomerado, el actual gobierno le pavimentó el camino a la derecha. El actual gobierno hizo absolutamente todo lo que se esperaba que hiciera un eventual gobierno de Kast en vez del gobierno de Boric. Es decir, actualizó la ley antiterrorista haciéndola mucho más estricta, mucho más represiva, firmó tratados de libre comercio con la Comunidad Económica Europea y firmó el TPP-11, propuso más de 70 iniciativas de ley de carácter represivo, entre las cuales destacan la ley antiterrorista, pero también la ley antitomas, que se ha venido aplicando sistemáticamente a los pobladores y pobladoras y al mundo mapuche, la ley Gatillo Fácil, la ley Naim Retamal. Entonces, una serie de baterías de leyes represivas para darle en el gusto a la ultraderecha. Y por otro lado, una serie de leyes y de firmas de tratados favorables al capitalismo neoliberal extractivista, como por ejemplo la ley de motosierra ambiental, que facilita la inversión privada en nuevos proyectos económicos, la mayoría absolutamente depredadores del medio ambiente, absolutamente empobrecedores de la mano de obra, y con la ley... con la ley motosierra ambiental, entonces son muchos menos los permisos y autorizaciones que tiene que tener el empresariado para poder aplicar sus proyectos. Por lo tanto, le hicieron el trabajo, le hicieron el juego sucio a la ultraderecha. Entonces, ahora no es sorpresa que la derecha más dura tenga una votación tan alta. Si sumamos, por ejemplo, la votación de Kaiser, Kast y Matei, es una votación además bastante cercana a lo que ha sido la votación histórica de la derecha. No nos olvidemos nunca que desde el triunfo del no para acá, la derecha dura, la derecha pinochetista, ha tenido un porcentaje importante. No han sido mayoría, pero han tenido un porcentaje muy importante. La votación siempre ha sido como de 45% y un poco más. Entonces, la votación que hubo en las recientes elecciones, la verdad es que no me extraña tanto. Ajá. Bueno, eso un poquito también
es como un poquito el análisis respecto a esta primera vuelta, que claro, yo creo que el factor Parisi fue una sorpresa, de alguna manera, ¿no? Es una cuestión que como que nadie se esperaba, de alguna manera. ¿Qué significaría, Abner, un triunfo de Kast en lo concreto? En lo concreto, ¿tú crees que podría haber una gran diferencia, una radicalización tremenda de la ultraderecha? ¿Cómo lo ves tú en lo concreto? En nuestra vida cotidiana, por así decirlo. En Chile, el filofascismo, el neofascismo, el pinochetismo está vivito y coleando hace más de 50 años. O sea que en la anterior elección vinieran a meter el cuco de que había que votar por Boric para que no ganara Kast. Esa es una estrategia barata de terrorismo de la socialdemocracia, que es capitalismo puro. La socialdemocracia es parte del bloque dominante, para que no se vote a la ultraderecha y se vote a la otra alternativa capitalista, que es la socialdemocracia. Hoy día es lo mismo, hoy día es exactamente lo mismo. El proyecto de país en Chile es uno solo, y este proyecto de país ha venido siendo perfeccionado de manera sistemática del año 90 en adelante. No hay gobierno que no haya perfeccionado, por un lado, el neoliberalismo extractivista y por otro lado, el Estado contrainsurgente. Por lo tanto, un eventual gobierno de Jara o de Kast, en términos concretos, reales para los pueblos, va a tener dos características. Por un lado, neoliberalismo a la tabla, neoliberalismo así, pero a la carta, así, a raja tabla, pero igual que Boric, igual que Piñera y Bachelet y Lago, o sea, no hay sorpresa. Y por otro lado, un Estado contrainsurgente, pero a morir con las organizaciones populares. Pero no es sorpresa, porque igual que Boric, Boric, recordemos que aplicó el estado de guerra durante todo su periodo de mandato en comunidades mapuche. Entonces, ¿qué tendría que aplicar Kast para ser distinto a Jara? La verdad es que cualquiera de los dos, utilizando las leyes que ya están aprobadas de inteligencia, de contrainsurgente, perdón, de antiterrorista, Naim Retamal, en fin, usando la legislación que se ha creado, van a ser un gobierno igual de hambreador e igual de represivo para los pueblos. Ahora, para los sectores populares organizados, va a haber una pequeña diferencia. Los sectores populares organizados, que somos una ínfima parte de la población de este país, evidentemente en un gobierno de Kast vamos a estar más expuestos, pero no a las policías, más bien a las hordas neofascistas de esta gente ignorantona que se organiza en grupos neonazis, en grupos neofascistas, y que se van a ver con mucha libertad para actuar, porque su líder máximo va a estar en el gobierno. Amner, entonces, pero ¿tú crees que podríamos hablar de un nuevo ciclo de política, de la política chilena después de los resultados de la primera vuelta? ¿O tú crees que en el fondo va a ser más bien un continuismo con un poquito más, tal vez como lo acabas de mencionar, un poquito más más que represión directa del Estado, del gobierno, más bien podríamos decir, como tú bien dices, de los grupos de extremos, digamos, pero ¿o tú crees que va a ser un nuevo ciclo en la política chilena? No, en absoluto. El nuevo ciclo en Chile se inauguró el 11 de septiembre de 1973. Lo que ha habido después es continuismo. La concertación de partidos por la democracia de manera sistemática profundizó el Estado contrainsurgente, legitimó la represión desde la Oficina de Seguridad Pública, por lo tanto la infiltración y los agentes represivos que habían sido exmilitantes de izquierda, etcétera, y profundizó la firma de tratados de libre comercio con muchos países del mundo. Eso lo hizo Elwin, lo hizo Frey, lo hizo Bachelet, lo hizo Lago. Lago fue felicitado por el empresariado al final de su mandato. Después se crea la nueva mayoría, donde se incorpora el PC, sigue profundizando el neoliberalismo y la contrainsurgencia, y el actual gobierno de Boric y el Frente Amplio, del PC y el Frente Amplio, ha vuelto a profundizar el neoliberalismo y la contrainsurgencia. Por lo tanto, no hay ni término, algunos dicen, ahora sí que terminó la transición. No, mentira, si en Chile no ha habido transición. ¿Transición a qué? Transición a la democracia, si en Chile no hay democracia. En Chile, la transición de una dictadura a una democracia demoró un minuto.
en que Pinochet traspasaba la banda presidencial a Elwin. En un minuto, eso duró la transición chilena. En Chile hubo una transición de un Estado contrainsurgente a un Estado contrainsurgente. Y una transición de una economía neoliberal a una economía neoliberal. Hubo un traspaso a los civiles, pero se mantuvo la esencia del modelo económico, social, político, cultural, valórico en este país. Eso no ha cambiado. Por lo tanto, no hay nuevo ciclo. Lo que hay es una continuidad, una profundización de lo que se inauguró con el golpe de Estado. O sea, Jara o Kass van a administrar el Estado y la economía de Pinochet. En este sentido, Abner, ¿cuál es la postura de Inquietando desde el margen y los sectores revolucionarios en el marco de la segunda vuelta? Mira, en general, Inquietando desde el margen, mi organización en la actualidad y otros sectores también de la franja de una izquierda anticapitalista honesta y consecuente en Chile, siempre hemos planteado que las elecciones en el marco de este Estado contrainsurgente, de este Estado real, no las elecciones en términos absolutos en cualquier parte del mundo y en cualquier época, no. En este contexto de este Estado contrainsurgente, las elecciones no inciden absolutamente en nada en el rumbo de las políticas económicas o represivas o sociales o culturales de este país. Por lo tanto, tenemos una prescindencia electoral. Nosotros ni siquiera llamamos a anular o ni siquiera llamamos a no votar. Da exactamente lo mismo si alguien vota o no vota. En realidad pensamos que lo fundamental y lo importante para los pueblos es entender la necesidad de construir organización autónoma y ir articulando un poder propio, no un poder que se delegue a los partidos políticos o que se delegue a un candidato o que se delegue a una autoridad electa en esta democracia liberal, burguesa y contrainsurgente, sino más bien la constitución de fuerza propia. Y en ese sentido, el llamado que hemos venido haciendo desde principios de año, en realidad, no solamente en la segunda vuelta, es a articularnos en torno a lo que llamamos los 12 puntos. Pensamos que los pueblos tenemos una cantidad de demandas insatisfechas durante 50 años. Más de 50 años con unas demandas insatisfechas que ya estaba bueno que las pusiéramos en un listado, y las pusimos en un listado de 12 puntos, porque decimos que los pueblos tenemos que tratar de implementar estas medidas en nuestros espacios en donde estamos, o tratar de reclamar o tratar de demandar estas medidas, o sea, ambas cosas, construirlas con la fuerza propia y también demandarlas al Estado o a quien sea que haya que presionar, pero en definitiva articularnos en torno a 12 puntos. Es una especie de programa que articula las demandas inmediatas y más sentidas de los pueblos, lo que tiene que ver con la sobrevivencia, con el sueldo, con la salud, con la vivienda, en fin, con cuestiones un poco más profundas que tienen que ver con la administración y el tipo de uso que se les da a los bienes de la naturaleza o a los bienes comunes, y el uso y la administración que se hace de la riqueza dentro del país. Entonces, en ese sentido, estos 12 puntos son una especie de programa de los pueblos para ser ejecutada por los pueblos, no por un eventual presidente o por un eventual candidato o candidata, y que da cuenta de la necesidad de reconocer la autonomía y autodeterminación del pueblo mapuche, o de finalizar con las AFP en Chile, cuestión que no va a hacer Jara. Jara defendió a las AFP. Jara fue parte del lobby en la casa de Salaquet para defender y mantener las AFP. No nos olvidemos de eso. O sea, se critica mucho en esta segunda vuelta que este personaje nefasto de Bernardo Fontaine, que es parte del comando de Kass, con su fundación estuvo coludido con las AFP para hacer campaña en favor de las AFP, en fin, y los trolls y todo esto. Entonces se denuncia a Bernardo Fontaine, pero poco se dice de Jara, que Jara estuvo en casa de Salaquet negociando la mantención de las AFP y hacer una reformita por encima que termina favoreciendo la acumulación de capital de los grandes empresarios, porque hay una cotización mayor que es administrada por los privados. Por lo tanto, es un negocio redondo para los dueños y dueñas de la AFP la reforma que aplicó el actual gobierno. Entonces, resumiendo, los pueblos tenemos que seguir levantando las mismas demandas de hace 50 años, las mismas demandas de la revuelta, las mismas demandas de la primera vuelta, de la segunda vuelta y en los próximos 4 años. Es decir,
En los próximos 4 años tenemos que seguir peleando por un sueldo mínimo de 750.000 pesos, que Jara lo ofreció en un momento, un sueldo vital, Sí, pero que después se sí. desdijo. El no más AFP, que en algún momento este gobierno lo planteaba, pero después se desdijo. O cuestiones ya más de fondo como una redistribución de la riqueza en base a una modificación de los tributos, o una redistribución de la riqueza en base a tener acceso a salud, vivienda, educación gratuitas. Los pueblos tenemos derecho a salud, vivienda, educación gratuita, porque son los pueblos los que financian al fisco, los que financian al Estado, y en vez de que el Estado esté constantemente dándole bono al empresariado forestal o al empresariado de Claro, los salmoneros, o salvando a la banca en algún momento, o salvando a las ISAPRE en otro momento, en vez de la que el Estado farmacia. gaste nuestros dineros en las empresas, bueno, gástelo en salud gratuita, gástelo en vivienda gratuita, gástelo en educación gratuita. Y con control comunitario. Lo mismo, se necesita un control popular para los precios de los alimentos y de los productos y servicios básicos en este país. Esa es una cuestión que no se pone encima de la mesa, porque este es un país donde hasta el Partido Comunista está de acuerdo con el mercado, está de acuerdo con el capitalismo, está de acuerdo con la propiedad privada, y está de acuerdo que todo se distribuya de acuerdo a las fuerzas del mercado, a la mano invisible del mercado. No, hay que hacer control de precios. O sea, es necesario y urgente hacer el control de precios, porque en Chile la desigualdad sigue hoy día siendo tan grave como antes de la revuelta. El índice Gini de desigualdad antes de la revuelta era de 50 y hoy día está en 49. O sea, estamos en exactamente las mismas condiciones de desigualdad que llevaron a la revuelta. Y en el mundo se considera que un índice Gini de 30 a 35 es peligroso. Es mucha desigualdad. Y en Chile tenemos 49. Entonces, lo que hay que hacer en este país es una redistribución de la riqueza. El 1% concentra el 49% de la riqueza. Eso es imperdonable, es inaceptable, es incomprensible. Eso es una vergüenza. Entonces, esas son las cuestiones de fondo por las que hay que pelear, y que están contenidas de alguna manera en los 12 puntos, y que no las va a resolver ni Jara ni Kass. Abner, bueno, efectivamente en estos 12 puntos se concentran, como le acabas tú de decir, que son las demandas principales, digamos, que de alguna manera toman los mismos puntos que estaban antes de la revuelta. Sí. Son las mismas cosas, las mismas demandas que teníamos en el momento de la revuelta. Y queremos pensar, creo yo, que tuvimos un aprendizaje o algunos aprendizajes desde la revuelta hasta hoy día. Por ejemplo, efectivamente que habremos y esperamos haber aprendido de que, ¿no es cierto?, no podemos confiar en que todo lo podíamos dejar en manos de partidos políticos que finalmente iban a negociar, que iban a llegar a un acuerdo por la paz, por ejemplo, ¿no es cierto? Y otra serie de aprendizajes o que faltaba liderazgo, o una serie de cosas más, digamos, que la organización tenía que continuar, por ejemplo, en los territorios, y otra serie de cosas más que podemos conversar, y que hubo análisis en algún momento que no sistematizamos tal vez las organizaciones sociales de base, pero en definitiva algún aprendizaje habrá quedado, y que tal vez hoy día lo estemos recién empezando a retomar A en los masticar. territorios, a masticar recién, ¿no Sí. es cierto? Pero bueno, esperemos que así sea también. Pero más allá de eso, ¿tú crees posible que de alguna manera estas elecciones, más allá de lo que vaya a pasar, puede generar en algún momento, porque es re difícil que eso se vaya a cumplir, o sea, claramente no se va a cumplir ni por uno ni por el otro candidato o candidata? Entonces, viéndolo de esa manera, ¿tú crees posible que haya un nuevo 18 de octubre? En un tiempo, evidentemente, que no va a ser un año ni dos, pero tal vez en 3 o en algo así, considerando que estas demandas no se han cumplido y tal vez se van a ir profundizando inclusive. Uh-huh. Mira, yo recién hace unos minutos estaba conversando con dirigentes de un comité de allegados y allegadas, y conversamos precisamente esto. Y la verdad es que hoy día, en este momento, están todas y cada una de las condiciones objetivas que llevaron a la revuelta. O sea, hoy día,
hoy que estamos haciendo esta entrevista, podría perfectamente iniciarse una revuelta. ¿Qué fue lo que provocó una revuelta el 18 de octubre y no el 17 de octubre o no el 20 de octubre? Fue una cuestión, yo diría, bastante espontánea, bastante casual, y que tuvo que ver con la confluencia entre protestas de estudiantes secundarios y la alta represión que hubo durante ese día en contra de los estudiantes secundarios y secundarias. O sea, Sí. basta una chispa para que esto estalle nuevamente. El polvorín está. Es el mismo polvorín del 2018-2019. El polvorín está. Ahora, esa chispa que puede hacer estallar el polvorín es la que es manejada por la dominación. Es Exacto. manejada por la educación, los medios de comunicación, las iglesias, la escuela, por la medicación, como se hablaba en la nota con que se abrió este programa, en fin. Entonces, la dominación es la que permite que hayan estos consensos aparentes en la sociedad chilena y que no haya un estallido. Ahora, si es que hay en algún minuto un nuevo estallido social, lo más probable es que nuevamente tenga características de revuelta, porque antes de la revuelta del 2018 no existía una sistematización de las demandas. O sea, estaban estos mismos 12 puntos estaban, pero dispersos. Y hoy día nuevamente están, pero dispersos. O sea, desde Inquietando desde el Margen estamos tratando que sea asumido estos 12 puntos por los estudiantes, por los pobladores, por los campesinos, por el mundo mapuche, por las distintas organizaciones, pero la verdad es que hay mucha resistencia. La verdad es que el neoliberalismo ha calado tan hondo que los pobladores quieren pelear por el puro problema de los pobladores. Los estudiantes quieren pelear por el puro problema de los y las estudiantes. La verdad es que cuesta mucho que la gente entienda que hay que hacer una pelea articulada y no sectorial. La gracia de los 12 puntos es que une estas demandas que para la revuelta estuvieron dispersas en un solo documento. No es nada nuevo, son las mismas demandas de hace 50 años, las mismas demandas que estuvieron en la calle en la revuelta, pero que no estuvieron articuladas. Lo importante sería que un gran número de organizaciones voten por Jara, voten por Kast, anulen, voten en blanco, no vayan a votar, en fin, da lo mismo, se pongan detrás de estos 12 puntos, pero no solo para demandarlos. Y ahí hay una segunda diferencia. La revuelta efectivamente fue una revuelta que demandaba, no sabía a quién, pero demandaba que alguien me resuelva esto. Una pura cosa, no todas, una pura. Alguien que me lo resuelva. Como no se decía quién tenía que resolverlo, facilitó entonces la retoma de la iniciativa de los sectores dominantes. La idea es que hoy día no solamente sea un petitorio de demandas, sino que sea un programa para ver cómo lo ejecutamos desde los pueblos. Es decir, sin esperar al partido político, sin esperar a la ONG, sin esperar al empresario buena onda, sin esperar a la iglesia, sin esperar al Estado, cómo los pueblos vamos viendo formas de tener un ingreso mínimo de 750.000 pesos. Con economías alternativas, con economías solidarias, con economías comunitarias, en fin, tenemos que ver la manera de ir paulatinamente avanzando a tener ingresos de 750.000 pesos como mínimo. Tenemos que ver la manera de ir resolviendo el problema de la vivienda, porque el Estado no lo va a resolver. Hay 2 millones de familias que necesitan vivienda en Chile. 2 millones. Boric ofreció 250 casas y no las va a cumplir. O sea, ni en 20 años van a construir, ni con la mejor voluntad desde el Estado, 2 millones de casas. Lo que tenemos que hacer es tomarnos las tierras, tomarnos los lugares, armar autoconstructora y empezar a resolver el problema de la vivienda como se ha venido haciendo. Pero vamos a tener encima la ley antitomas que aprobó este gobierno. Por lo tanto, hay que prepararse para 4 años con Jara o con Kast de mucha represión y de mucho desdén hacia los movimientos sociales. Hay que prepararse y eso también implica prepararse en formación, en método, en autodefensa, se decía antes, en autocuidado. Hay que proteger, sí. Tenemos que protegernos entre vecinos y vecinas, tenemos que protegernos dentro de nuestras comunidades, porque no nos va a proteger el Estado, al contrario, el Estado nos va a venir a desalojar, nos va a venir a reprimir, nos va a venir a infiltrar con las leyes que aprobó el PC y el Frente Amplio. Por lo tanto, el llamado es a tomar estos 12 puntos y no solo pedirle a un ente abstracto que lo resuelva, sino que tomar estos 12 puntos y organizarnos para ver cómo los empezamos a resolver ya mismo, ahorita, no en el futuro.
no en 4 años más en un próximo gobierno, no, ahora. Y eso es posible. Y hay pequeñas comunidades que están avanzando en algunos de estos puntos, resolviendo Sí, cosas sí. puntuales como el agua, o como la alimentación, o como el tema de la vivienda, pero hay comunidades que están avanzando. Bueno, hay que mirar hacia esas comunidades y no esperar más del partido político, ni de las elecciones, ni del Exacto. Estado, porque las elecciones, los partidos y el Estado son contrainsurgentes. Están para defender el capitalismo neoliberal y extractivista. Abner, yo al respecto de esto, un poquito para ir terminando, que yo creo que este tema es tan interesante, ¿no? Sí, Yo, sí, y es muy bueno, largo. es largo, pero bueno, vamos a tener que seguir conversando, yo creo que esto, y además generando esta misma conversación, ojalá se En generara muchas de partes. esta, digamos, con estas características en todas partes, digamos. Ujú. Hoy día yo estaba pensando justamente, bueno, estaba conversando, este tipo de cosas se conversa en muchos espacios, creo yo, donde se puede y donde uno pueda generar la conversación, hay que hacerlo. Entonces, en un grupo determinado donde yo participo, yo estudio biodanza, entre paréntesis, y ahí en la comunidad de biodanza hay mucha gente, incluso con formación marxista, y hay mucha conversación de este tipo de cosas, ¿no? Y conversábamos acerca bueno, los seres humanos hemos sobrevivido contrariamente a lo que se pensaba, ¿no es cierto?, antiguamente, de que era porque bueno, que no sé, pues la evolución del ser humano, la cosita esta de la mano, del dedo, porque bajamos los árboles. Bueno, finalmente hoy día se está claro, se está pensando, digamos, los estudios dicen que en realidad el ser humano sobrevivimos como especie y evolucionamos como especie porque trabajamos en colectivo. Así de simple, porque evolucionamos como seres para ser seres humanos, como especie, evolucionamos porque trabajamos en colectivo, de manera en que empezamos a curarnos las heridas, empezamos a pensar de una manera colectiva distinto, mucho más que la especie animal, que otras especies animales. Empezamos desde esa forma a evolucionar hasta hoy día. Estamos en involución en el minuto en que estamos pensando de manera individual, en esta forma de capitalismo neoliberal espantoso. Entonces, este llamado que estamos haciendo a través tuyo, ¿no es cierto?, en este caso, y que se está haciendo desde tiempos además inmemoriales, ¿no es cierto?, a crear en forma colectiva, es justamente lo contrario a eso, justamente es la evolución, trabajar desde lo colectivo. Yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos desde este mundo en que estamos viviendo, en esta sociedad chilena en la cual estamos criados desde generaciones, ya hemos crecido prácticamente en lo contrario? ¿Cómo lo hacemos en lo cotidiano? Hoy día viene una campaña cortita. De hecho, la gente está votando solamente porque está obligada. Si no, no iría a votar. Y hay muchos que incluso lo hacen con rabia, así que votan cualquier cosa. Y la ignorancia, bueno, ya sabemos que además los medios de comunicación, ¿no es cierto?, están solamente cargados para un lado, digamos. Y bueno, tú tal como dices, ya casi da lo mismo por dónde votar. Pero también, y te aprovecho a hacer otra pregunta, porque aquí hay gente que dice, bueno, y con justa razón, también dirán, bueno, pero lo poco que se ha ganado, entre comillas, digamos, que yo como docente, tú también eres docente, sabemos que en las escuelas medianamente, no sé, hoy día hay una biblioteca de aula en las escuelas, hoy día las JUNAE medianamente existen ciertas cuestiones que si llega el gobierno de Kast, hay cuestiones que sí, efectivamente sí se van a perder de una. Y hay gente que tiene un terror a eso. Entonces van a decir, pero se van a quedar ahí. Van a decir, ah, ya, ganó la candidata Jara, que yo no creo que vaya a ganar. Pero si llegara a ganar y se van a quedar ahí, ¿cómo le decimos a la gente, no, esto no es así? Y por último, una última pregunta interesante. Tengo la impresión de que por primera vez es el momento de empezar a cuestionarse el rol del Estado también. Y de empezar a decir, el Estado somos nosotros, pero tal vez el Estado no es la única forma también, ¿o no? No te escuchamos, Abner. Te muteaste. O tú. Perdón, Sí. sí. Yo diría que son Está varias bueno. cosas porque en realidad en el cortísimo plazo, una de las cuestiones que yo
pediría humildemente a la gente que escuche el programa es que haga una reflexión en el sentido de que aquí no está en juego la democracia. Es mentira que con Kast acaba la democracia y que Jara garantiza la profundización de la democracia. O sea, aquí en Chile no ha vuelto la democracia. Exacto. En Chile seguimos viviendo, esta es una cleptocracia, aquí gobiernan los ladrones y nos han gobernado sistemáticamente. O sea, Pinochet, ladrón, la familia Pinochet, todos ladrones y traficantes. La concertación de partidos por la democracia, ladrones, pillo. La UDI con Penta, ladrones, todos ladrones. Nos gobierna la cleptocracia. Nos gobierna la cleptocracia, entonces aquí no está en juego la democracia. Tampoco acá está en juego si llega el fascismo o no llega el fascismo. Yo le pediría humildemente a la gente que reflexionara, el fascismo ya está entre nosotros y nosotras. O sea, casi no es el fascismo. El fascismo fue Pinochet y fue la concertación y fue el actual gobierno. Porque el fascismo es desconocer al otro. Y el PC y el Frente Amplio gobernaron desconociendo a los pueblos. Gobernaron para el empresariado, con leyes ultra represivas, con estado de guerra para los mapuches. Entonces, lo primero es reflexionar que aquí no está ni en juego la democracia ni la llegada del fascismo. Lo segundo es reflexionar que efectivamente el Estado, ni este Estado contrainsurgente, ni el Estado más democrático del mundo, porque hay algunos que dicen, sí, pero el Estado de bienestar de los años 60, es que no era Estado de bienestar, era Estado de compromiso, que no es lo mismo. El estado de bienestar es una ficción que nos venden en la escuela para que nosotros, que somos de los pueblos, que somos pobres y marginados, pensemos que el Estado es neutral. El Estado no es neutral. El Estado fue creado por las clases dominantes para dominar. Por lo tanto, el Estado jamás de jamases va a estar en favor o va a estar implementando medidas en favor de los pueblos. Solo lo hace cuando se ve presionado, porque aquí lo que mueve la línea divisoria entre lo permitido, las libertades, las no libertades, no es estar o no en el gobierno, es la acumulación de fuerzas. Cuando los pueblos tenemos fuerza suficiente, ya sea dentro del sistema, fuera del sistema o el antagonismo al sistema, cuando tenemos fuerza, podemos imponer nuestros puntos de vista. Cuando no tenemos fuerza, ni teórica, ni social, ni política, entonces los sectores dominantes imponen sus condiciones y imponen su fuerza brutal sobre nosotros y nosotras. Entonces, el llamado ahí es: confiemos en la posibilidad de articular nuestro propio poder. No deleguemos nuestro poder a través del voto en un candidato, en un partido o en el gobierno o en el Estado. No lo deleguemos. Tengamos nuestro poder y después del voto, vote por quien quiera. Si yo aquí no estoy haciendo llamado a votar nulo. Si quiere, vote por la Jara. Lo que yo le advierto es que la Jara va a ser tan fascista como el Kast, es lo único que yo digo. Pero si quiere, vote por la Jara, si quiere anule, si quiere vote en blanco, si quiere no vaya a votar, pero hay riesgo de multa, en fin, haga lo que quiera. Lo importante es, escoja las demandas más importantes y empecemos a imitar ejemplos que ya hay, porque efectivamente es muy difícil convencer a la gente neoliberal de que haga cosas en colectivo, en fin, pero ¿y cómo hay gente que lo hace? Habemos muchos y muchas que trabajamos cotidianamente haciendo trabajo voluntario y no cobramos un peso, y no somos pocos, somos muchos y muchas que donamos nuestro tiempo, donamos nuestra inteligencia, donamos nuestra capacidad de distinto tipo, la donamos, nuestras habilidades, en beneficio de la comunidad. Por lo tanto, mirar esos ejercicios. En Yeuyeo y en Escuela Mapuche, que funciona 100%, articulada con su currículum, sus profesores que no cobran, desde la comunidad, y están educando a sus niños en una escuela autónoma, que no depende de los lineamientos del Ministerio de Educación, autónoma. Solo los niños van a rendir exámenes libres y les va mejor que a los que están dentro del sistema, ojo. Luego, porque todos aprueban con la misma prueba que se le aplica a todos los demás estudiantes de Chile, y les va bien. Hay experiencias en educación, hay experiencias en salud, hay experiencias en autoformación. Y aprovecho de pasar el dato. En términos de autoformación, es fundamental fortalecer procesos de autoformación política. Los pueblos tenemos que politizarnos. No le tengamos miedo a la política. Yo le hago mucho asco a los partidos políticos de la institucionalidad.
pero la política me rodea, pues si todo esto que estamos haciendo es Exacto. político, el El problema no es la programa política. es Exacto, político, el salir a la calle y si recogieron o no la basura, exacto. el recoger o no la basura es de política pública, de sanidad, de salubridad pública, en fin. La política está constantemente en nuestro entorno. No le tengamos miedo a politizarnos. Y dentro del politizarnos, bueno, en la coyuntura levantemos la demanda por los 12 puntos y levantemos la posibilidad de articularnos organizadamente por construir los 12 puntos. En formación, generemos espacios de autoformación como la Escuela Autónoma de Maipú para niños de prebásica y básica, pero también espacios de formación política. Yo invito desde ya que desde el 3 al 10 de enero vamos a hacer en Inquietando la Escuela de Verano, la número 25. Llevamos 25 años haciendo una escuela, ahí está el afiche, muchas Ahí gracias. está la cita. Llevamos 25 años haciendo una escuela gratuita de formación política con intelectuales de primer nivel de distintos países de Latinoamérica y del mundo, y por supuesto de Chile también, y ahora no va a ser distinto, del sábado 3 al sábado 10 vamos a estar gratuitamente con unas charlas, con unas exposiciones, pero fenomenales, espectaculares, que ya se las quisiera la mejor universidad del mundo, con los mejores intelectuales y escritores de Latinoamérica. Entonces, participen de estas Excelente. cosas. Hay que Sí, politizar la vida cotidiana porque los que nos oprimen son ultrapolíticos. Entonces, tenemos que generar estos espacios. Y lo mismo en lo económico. La autogestión es fundamental. Tenemos que gestionar nuestra vida, gestionar nuestra sobrevivencia dentro de la comunidad. Dentro de yo la quiero comunidad. apoyar tus palabras y bueno, puedo dar testimonio de lo que es la escuela y que va a ser, no me Claro. cabe la menor duda, que va ¿Tú a ser viste alguna el año pasado de sí, alguna sí, de las sesiones de la Escuela buenísima. 24? Sí, Uh-huh. estuve casi todas. Entonces el Bueno, llamado fundamentalmente es a eso, es sí, a dejar de confiar que la respuesta nos va a venir de un Estado, de unos partidos o de unas votaciones que están hechas para mantener las condiciones para la explotación y la dominación de las clases dominantes. No, yo no creo viene que por ahí la respuesta. La respuesta tenemos que buscarla en nosotros mismos y en una serie de prácticas altruistas, no egoístas, comunitarias, en fin, que existen hoy día en Chile. Y hay que total. buscarlas, conocerlas y empezar a trabajar. ¿Sí? Y esto no va a ser a corto plazo. El capitalismo se demoró 500 años en estar como está en el mundo. Entonces esto no es a corto plazo. La dictadura en Chile se demoró 50 años en dejarnos la cabeza hueca como la tenemos hoy día. Entonces, esto es un proceso. Entonces Sí. tampoco nos desesperemos, no es en los próximos 4 años, no. El fascismo se viene instalando sistemáticamente por 50 años. No es que concase el peligro del fascismo, no. Lleva 50 años instalándose sistemáticamente de la mano de Pinocho, de la mano de la democracia cristiana, del Partido Socialista, ahora del Frente Amplio del Partido Comunista, y mañana eventualmente de Jaro de Cas. En realidad son procesos largos. Ellos se toman todo el tiempo del mundo, porque su fortuna la heredan después a sus hijos, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Si no podemos pelear por mi generación, bueno, entonces peleemos por la generación de nuestros hijos, nuestros nietos. Y pongamos ahí la esperanza de la humanidad. La esperanza de la humanidad está en el amor, la esperanza de la humanidad está en la solidaridad, la esperanza de la humanidad está en la comunidad. La esperanza de la humanidad no está en el odio ni en las guerras, no está en las guerras que se implementan todos los días en el mundo. Hoy día están a punto Estados Unidos de invadir algún país de Latinoamérica. Ese no es el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad está en el amor, en la paz. El futuro de la humanidad no está en el egoísmo y el individualismo. Está en la comunidad, está en la solidaridad, está en la entrega. Ese es el futuro, esa es la salvación de la humanidad. De lo contrario, nos vamos a ir a piquero. De lo contrario, nos preocupemos del futuro. Porque así como Es, vamos, no se va a haber está futuro. calentando el planeta, se están inundando las tierras bajas, está escaseando la alimentación, nos estamos envenenando con los alimentos industriales. El futuro de la humanidad está en la vuelta a lo comunitario, en la confianza en nuestros hermanos y hermanas que nos rodean, la construcción, articulación, rescate, valorización de la comunidad y hacer política ahí. Hacer política, y la política es lo colectivo. La solución de los problemas colectivos, eso es política. Es lo que tiene que ver con lo público. Y listo. Oye, yo realmente, Abner, mira, pensaba pedirte así como una frase final, pero es tan difícil porque creo que todo lo que has dicho es como para cada varias partes, yo creo que fueron como la frase y el llamado final. Uh -huh. Eh, pero sí, eh,
Me gustaría, fíjate, que te conocieran mis compañeros ahí de biodanza. Oye, Coinciden cuando mucho quieran. con los Yo, discursos de mi, con los discursos ahí de mis maestros de biodanza, te diré. Muchísimo. Es como el discurso muy similar. Fíjate que creo que hoy día ha sido una entrevista muy interesante. Es un llamado que yo creo que además desde un profesor de historia. Yo creo que acá haces tú un llamado también a mirar hacia la historia hacia atrás. sí, sí, sin duda, Se nos claro. olvida que en realidad hoy día además vivimos una sociedad muy inmediatista. Pensamos que las cosas tienen que ser para ayer y no. En realidad los procesos sociales, la historia de la humanidad se ha construido a largo plazo. Y Ujú, esa es la que vale finalmente, no la claro, que nada es inmediato. Pero sí. bueno, yo agradecerte, en lo personal agradecerte y a nombre de todo este equipo, y también, digamos, por dejarte también invitado para otras ocasiones en que también vamos a hacerte, a extenderte esta invitación. Creo que ha sido muy provechoso esta tarde, esta entrevista, que además, como tú ves, venía ligada a la primera nota que hicimos. Ujú, Esta segunda tenía, ¿no es cierto? Venía ligada a la primera porque tiene que ver con lo que estamos viviendo. sí. El tema de la depresión, de los suicidios, que tiene que ver con la forma en que vivimos el profundo neoliberalismo en Chile, tiene que ver con la forma de vida, justamente con la falta de amor, de humanidad, de solidaridad, de vivir en comunidad. Eso es lo que está acabando. O sea, tú también eres profe igual que yo y sabemos que ya no solamente se está suicidando la gente adulta, se está suicidando niños, Sí, claro. Sí, por niños. Yo supuesto. les contaba acá al equipo donde estamos aquí con Agenda Propia que yo trabajo en la cisterna y el año pasado se suicidó un chico de la cisterna de 16 años y el año anterior una niñita de 10 años. Entonces, estamos frente a una cuestión que, como bien comentaba el compañero Leo hace un par de semanas, es una verdadera pandemia. Ujú, Aprovecho de agradecer al equipo con Agenda Propia por las excelentes notas que prepararon el compañero Ricardo, Elías como siempre que está ahí en la edición, a la compañera Claudia que también tremendo apoyo para las preguntas y al compañero Leo que se ha perfeccionado de una manera pero impresionante para las notas que son maravillosas, creo yo, realmente que son espectaculares, porque hacer ese tremendo trabajo en una nota que sea tan completa, tan redondita, tan perfecta, tan profunda, tan intensa a la vez y que sea en tan breve tiempo, realmente agradecer a mis compañeros de equipo y agradecerte a ti también, Abner, por esta entrevista. ujú. Les Mire, dejo yo le agradezco a ustedes ahora. esta posibilidad de conversar y aprovecho para pasar un aviso económico a propósito de algo que Por tú decías favor. recién. Yo siempre he estado absolutamente disponible para ir a donde me inviten. O sea, y jamás he cobrado, así que no estén pensando en que, una charla, hay que juntar plata. No, yo he ido siempre a donde me inviten. Y porque además yo reivindico eso del tema del trabajo voluntario. Yo en ese sentido soy guevarista, bueno, inquietando desde el margen, es guevarista hasta los huesos y el tema del trabajo voluntario me parece que es esencial. Entonces, a cualquiera que le interese que conversemos de estos temas en una organización, con sus vecinos, en algún colegio, en fin, donde sea, yo no tengo ni un problema en hacerme el tiempo y en ir a conversar más. Muchísimas gracias, Abner. Y bueno, hacerle un llamado entonces a toda la gente que nos está viendo, que nos va a ver. Digo buenas tardes en este momento, pero pueden ser buenas noches, buenos días, buen día, porque no sabemos a qué hora nos van a estar viendo. Y esperemos que nos encontremos entonces en el programa de la siguiente vez con un tema tan importante como este y ya estaremos tal vez conversando de nuevo después de la segunda vuelta. Buenas noches, buenas tardes o buenos días según la hora en que nos estén viendo. Muchas gracias.